en los contextos familiares. Se encuentra con nosotros para presentarnos a nuestra conferencista, por una parte, la jueza segunda familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán y Izcalli, doctora Erika Lorena Domínguez Preiser, para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. De igual manera, como presentador de nuestra distinguida ponente, se encuentra el integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, consejero maestro Pablo Espinosa Márquez. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto que me acompañes el día de hoy en este importante evento que ha permitido que ustedes conozcan las distintas propuestas, cambios, sugerencias, reformas que en materia de derecho familiar se están dando en el país y que por supuesto son muy significativas en el cumplimiento de la labor de cada uno y cada una de ustedes. El día de hoy continuaremos con una ponencia más a cargo de Mónica González Contró. La doctora Mónica González Contró es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en los derechos humanos, género y derechos de niñas, niños y adolescentes. Es profesora de asignatura de la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Fue secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas durante los años 2011 a 2015 y abogada general de la UNAM de 2015 a 2020. Actualmente es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes e integrante de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal. Doctora Mónica González Contró, bienvenida aquí al Poder Judicial del Estado de México, su casa, y es un gusto escucharla. Estamos listos y muy gustosos en que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias y les pido nuevamente un aplauso para la doctora Mónica González Contró. Pues muchísimas gracias, de verdad agradezco muchísimo la invitación para estar el día de hoy con ustedes en este segundo congreso, tercer congreso de justicia familiar. Lamento muchísimo no haber podido acompañarles presencialmente, por cuestiones de agenda no me fue posible, y aprovecho también para ofrecerles una disculpa. Me tendré que desconectar de esta transmisión a las 2:30 de la tarde, pero me conectaré con el teléfono celular porque tengo que salir de viaje y ustedes saben que con estas modalidades del aeropuerto me adelantaron un poco el vuelo, pero bueno, podré tener un intercambio de preguntas y comentarios siguiendo la transmisión. Yo voy pues reiterando el agradecimiento, voy a permitirme compartir pantalla para exponerles una breve presentación que lo que pretende hacer pues es hacer problematizar, ¿no? Por qué desde varias perspectivas y desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que tenemos hoy para prevenir y sancionar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en contextos familiares, pues es a todas luces insuficiente y resulta pues que ha quedado desfasado.
Y me refiero exactamente, no hablamos de violencia familiar, porque una de las problemáticas que voy a exponer es que lo que subyace a la ley es un concepto determinado de violencia, es un concepto determinado de familia que no responde necesariamente a todas las realidades de niñas, niños y adolescentes, de tal manera que tendríamos que cambiar pues hacia una nueva interpretación de lo que suponen los contextos familiares y la violencia. Entonces, voy a dar una breve introducción para explicar pues cómo debería ser esta, o cuáles son los parámetros desde un enfoque convencional garantista, que surge a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuáles son los criterios que debe tener cualquier legislación. Vamos a hablar de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes y la reforma de 2021. Voy a utilizar la legislación federal simplemente pues para decir cómo está regulada, y finalmente, para terminar, con algunos nudos problemáticos en torno a niñas, niños y adolescentes en el derecho familiar. Entonces, empezaré con la introducción. ¿Qué es lo que ha pasado? En las últimas décadas, ¿no?, ha habido una evolución en el derecho familiar a partir del discurso sobre los derechos humanos. Originalmente, pues, el derecho familiar se consideraba, pues, durante una buena parte del siglo pasado, como parte del derecho privado, y se consideraba, y así en sus orígenes también, cuando surgen, ¿no?, los derechos subjetivos, los derechos del hombre y del ciudadano, precisamente había esta idea de que la familia pues era un espacio en donde pues el Estado tenía proscrito intervenir, ¿no? Y entonces pues tenemos la segunda mitad del siglo XX que irrumpe todo el discurso de los derechos humanos, y se empieza a ver que si bien pues la familia pues es un espacio pues en donde se vive la intimidad de las personas, dentro de la familia se viven profundas asimetrías de poder. Y entonces el derecho familiar no podía ser ajeno a los derechos humanos, porque precisamente pues algunas de las partes estaban en profunda desventaja. Esto es muy evidente en el caso de los derechos de las mujeres y cómo se ha ido juzgando con perspectiva de género, pero también se empieza a reconocer los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar, es decir, que no hay como pues se legislaba o estaba en los códigos anteriormente, pues este derecho de corrección que podía implicar cualquier tipo de disciplina o cualquier acción por parte pues del titular, ¿no?, normalmente del varón, ¿no? Entonces, el derecho familiar ha ido evolucionando mucho, pero también se ha expandido muchísimo la legislación familiar. Antes, y me refiero a la que toca temas vinculados a la familia. Antes esto era clásico de los códigos civiles y familiares, pero ahora pues tenemos legislación que atañe a las familias, por ejemplo, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y también en las leyes locales. También tenemos legislación que toca a la familia en los códigos penales, en fin, ¿no? Y también se ha dado su constitucionalización, ¿no?, que esto es también pues un fenómeno que se ha dado a partir de los derechos humanos, que la familia no solamente se reconoce en la Constitución, ¿no?, como núcleo y se le reconocen derechos a la familia, sino que también las relaciones familiares se han ido constitucionalizando a partir de los derechos humanos, ¿no? En el caso de niñas, niños y adolescentes, pues claramente a partir del 2000 en el artículo 4, pero también pues ha ido sufriendo diversas reformas, ¿no?, entre otras en el 2011, ¿no? Y esto supone una ruptura epistémica y una coexistencia de modelos. ¿Y por qué digo esto? Como había mencionado, pues tradicionalmente se entendía que el derecho familiar pues era un derecho estrictamente privado y que se podía tener las relaciones, o el jefe o jefa de familia, ¿no?, que además se sigue utilizando este concepto que debería ya de ser superado, incluso no se pregunta por el jefe o jefa de la familia, cuando pues esto supone una estructura jerárquica que no necesariamente va respondiendo a las nuevas realidades. Pero bueno, es una ruptura epistémica porque hasta hace muy poco tiempo se entendía que los derechos de niñas, niños y adolescentes de las personas menores de edad, y así lo reflejaba la propia Constitución, estaba contenido en los códigos civiles y familiares. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito internacional,
niñas y niños emergen en el derecho como titulares de derechos, como sujetos del derecho público, no solamente del derecho privado. Y esto ha tenido una larga evolución, larga y compleja evolución. En México hasta 2000 se reforma la Constitución, por primera vez en 2000 se incluye el término niñas y niños, pero además se les empieza a ver no únicamente como destinatarios de obligaciones, como establecía el artículo 4º anteriormente, que había sido reformado en 1979, como destinatarios de obligaciones y se presumía que estaban dentro de una familia, sino como verdaderos titulares de derecho, ¿no? Y entonces esto supone una ruptura epistémica en el modelo, en la concepción que tenemos de los derechos humanos, de niñas, niños y adolescentes, que lleva, ¿no?, a que coexistan actualmente dos modelos, ¿no? El modelo anterior a la Convención y el modelo que surge de la Convención, ¿no? Porque aunque la Convención pues tiene más de 30 años, lo que tenemos que decir es que y esto vamos a decirlo, su armonización en el ámbito interno ha sido muchísimo más lenta, ¿no? En 2000 tenemos la reforma al artículo 4º, hasta 2011 tenemos la incorporación de uno de los principios, el interés superior de la niñez, y hasta 2014 tenemos una ley general que realmente refleja los contenidos de la Convención y cumple con las obligaciones del Estado mexicano. Entonces, pese a que tiene una larga historia, ¿no?, pues no podemos decir que esto ya esté completamente permeado dentro del ámbito jurídico, y como supone una ruptura de cómo se concibe, ¿no?, a niñas y niños como titulares de derechos, entonces siguen coexistiendo estos modelos. Y entonces el modelo anterior a la Convención sobre los Derechos del Niño, pues niñas, niños y adolescentes se percibían como parte del estatus privado de la familia, lo que derivaba en una gran discrecionalidad respecto de las, ¿no?, por ejemplo, el derecho de corrección, todos los derechos vinculados con la patria potestad, ¿no?, simplemente se establecían como derechos de las personas adultas, sin límites claros de cómo ejercerlo, ¿no? Por supuesto, había una falta de consideración real de niñas, niños y adolescentes como verdaderos titulares de derechos, ¿no? Simplemente eran destinatarios de ciertas obligaciones. Esto ha contribuido a legitimar la misopedia y sus expresiones. Ahora explicaré qué es esto, que es la discriminación hacia niños, niños y adolescentes, pero también excluía a niñas, niños y adolescentes sin cuidados, ¿no?, no sujetos a patria potestad o tutela, ¿no? Que este es el gran, por eso hablamos de contextos familiares, porque no podemos asumir que todas las niñas, niños y adolescentes están dentro de una familia, como en el sentido tradicional me refiero a quien ejerce la patria potestad, y niña, niño y adolescente vinculado a la patria potestad, o en su caso a la tutela, sino que hay muchos otros tipos, por ejemplo, niños y niñas en instituciones, grupos en situación de calle, otro tipo de composiciones familiares que se da, por ejemplo, en estados con altas tasas de migración, donde niñas y niños quedan muchas veces al cuidado de otras personas adultas, pero no necesariamente bajo el ejercicio de la patria potestad, que es el modelo tradicional de familia, ¿no? Entonces, me voy a ir rápidamente a explicar el contraste entre el modelo anterior a la Convención y el modelo que surge a partir de la Convención, ¿no? Entonces, el modelo que yo le llamo minorista privatista, porque habla de menores, ¿no? No de niñas, niños y adolescentes, sino de menores, y es privatista porque se presupone que está en el ámbito de lo privado, ¿no? En contraste con el modelo convencional garantista, que es el que surge de la Convención y busca garantizar derechos humanos, que son derecho público. Entonces, primer rasgo, se utiliza el término menor. En el modelo convencional garantista se utilizan los términos niñas, niños y adolescentes. Otra de las características es que el modelo minorista impone obligaciones a algunos actores, padres, maestros, tutores, autoridades, mientras que en el nuevo modelo reconoce derechos de niñas, niños y adolescentes, se identifica las obligaciones correlativas a los derechos y a los sujetos obligados, ¿no? Pero en primer lugar, lo que se reconoce son derechos. El tercer rasgo es que las obligaciones están vagamente formuladas, dejando un gran margen a la interpretación del agente encargado de proteger al menor, mientras que en el nuevo modelo los derechos los alcances de los derechos están claramente delimitados, especialmente los límites al ejercicio de las obligaciones correlativas. Lo vamos a ver con el tema del maltrato infantil, ¿no? La patria potestad, el deber de educar, no puede ser ejercido de cualquier manera, sino que hay límites. Como cuarto rasgo, no se cumple con los derechos de la Convención, ¿no? Un caso típico es que no se le reconoce el derecho a expresar su opinión a la niña o niño,
mientras que el modelo convencional garantista recoge todos los derechos de la Convención y tratados internacionales, recoge los principios, desarrolla la forma de interpretarlos y aplicarlos. Otro de los rasgos del modelo anterior, pues es que puede reconocer derechos. Este es el caso de las leyes de protección que surgieron a partir de la reforma en 2000, pero no hay un medio para exigir su reparación en caso de vulneración, ¿no? Es un catálogo de buenas intenciones. Mientras que en el modelo convencional garantista se contempla un mecanismo accesible, así como obligaciones y procedimientos concretos en caso de vulneración del derecho. El sexto de los rasgos es que puede tratarse de una ley con un catálogo amplio de derechos, pero no se establecen los medios para que niñas, niños y adolescentes puedan hacerlos efectivos, bien porque no hay un mecanismo, por la ausencia de la instancia correspondiente, no hay una institución, ¿no? O porque no es accesible. Mientras que en el nuevo modelo se contemplan los mecanismos, que estos estén en un lugar accesible, que tengan personal especializado, que se permita expresar a los niños en su propio lenguaje. Luego, el séptimo rasgo es que se presupone que el menor se encuentre dentro del ámbito privado y por lo tanto el Estado no tiene más que una pequeña intervención en la garantía de los derechos, ¿no? Esta idea de la subsidiariedad. Mientras que en el modelo convencional garantista, el Estado debe actuar como un agente activo y promotor del cumplimiento de los derechos. Para ello, utiliza medios para combatir los estereotipos, adecua la legislación y provee servicios públicos. No es una idea de un Estado garante de derechos. Y finalmente, y más en lo específico, en lo que corresponde a la materia familiar, es que el modelo minorista privatista responde a un modelo tradicional de familia en el que solo se considera como tales entornos tradicionales. Y me refiero, no me estoy refiriendo, como yo les decía, a alguien que ejerce la patria potestad puede ser una sola persona, puede ser una pareja del mismo sexo, pero por familia tradicional es precisamente que haya esta vinculación jurídica del ejercicio de la patria potestad. Y se excluye otro tipo de cuidados, como las modalidades alternativas formales e informales, ¿no? Lo que niñas y niños en instituciones, en acogimiento, pero estas realidades que les digo, ¿no? El resultado es que hay una separación entre la regulación de las instituciones de cuidado y la familia, ¿no? Entonces, estando las primeras en el ámbito administrativo y las segundas en el civil o familiar, que esto es muy grave porque, por ejemplo, niñas y niños que están en instituciones como casas hogar, ¿no? No son, en estricto sentido, claro, ha habido alguna interpretación, ¿no? Sujetas del derecho familiar, sino del derecho administrativo, ¿no? Entonces, esto nos genera una discriminación terrible entre niñas, niños y adolescentes. Y el nuevo modelo que surge de la Convención ubica en el centro el derecho de niñas, niños y adolescentes a un ambiente familiar y contempla las modalidades de cuidado de acuerdo con los instrumentos internacionales. Es decir, la familia el derecho familiar no se vincula con esta subordinación de derechos, ¿no? Bueno. Y ahora vamos a ver esto, cómo impacta en los entornos de violencia, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Hay una falta de armonización legislativa. Como decíamos, ¿no? Está la Convención, está la Constitución, con un muy deficiente artículo 4, pero no hay armonización legislativa, ¿no? Tenemos ahora las leyes de protección, pero la legislación es dispersa y contradictoria. O sea, la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes locales, pues están, digamos, puede ser ¿no? un gran avance, pero a veces entra en contradicción con la forma en la que los códigos civiles o los códigos penales ven la materia familiar y en concreto la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Y hay dos definiciones particularmente complejas y problemáticas, que es primero la definición de qué constituye violencia y la segunda, qué es la familia, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de violencia familiar, lo que les decía, pues se refiere a la familia tradicional, que reitero, no me estoy refiriendo a mamá, papá e hijos, me estoy refiriendo a relación, o sea, a esta figura jurídica de la patria potestad, ¿no? Pueden ser dos mamás, pero dos mamás que ejercen la patria potestad sobre las hijas e hijos, ¿no? Excluye a quienes están en instituciones y a todas las situaciones no amparadas bajo una figura jurídica de derechos y obligaciones derivados de la patria potestad o la tutela, ¿no? Esto que veíamos y que se da pues en diversas realidades. Hay municipios importantes en donde hay muchísimas familias
que tienen esta composición de alta migración, por ejemplo, se fueron ambos progenitores y se quedó al cuidado la niña o el niño, o de la abuela o de una familia, pero nunca se ha establecido, digamos, el vínculo jurídico, digamos, de la patria potestad, ¿no? Una vez conocí yo a un chiquito, pues que se habían migrado sus dos papás en una situación, porque vivía un mes en casa de unos tíos, otro mes en casa de otros tíos, otros meses en casa de los abuelos, ¿no? Entonces, hay otro tipo de situaciones, ¿no?, que no están contempladas necesariamente dentro de esta idea de familia tradicional en términos jurídicos. Y la definición de violencia hacia niños y adolescentes. Y aquí nos enfrentamos, en primer lugar, a la normalización de la violencia como herramienta educativa. Esto no me voy a detener aquí, pero está normalizadísimo, ¿no? Hay incluso memes, publicaciones de Facebook ¿no?, que dicen, bueno, pues es que a mí me dieron nalgadas, ¿no?, y desarrollé un trauma que se llama respeto a los demás, y se hace, digamos, se romantiza el tema de la violencia. Resistencia al reconocimiento de niñas, niños y adolescentes, esto también lo muestran las encuestas y los datos duros. Como sociedad no terminamos de asimilar, ¿no? Si, por ejemplo, alguien ve una situación de maltrato en la vía pública y trata de intervenir, no sé si les ha pasado, pero normalmente dicen, pues, es mi hijo, es mi hija, ¿no? Como si eso diera una justificación para cometer violencia. La aplicación del enfoque de derechos, ¿no?, que esto también es muy complejo y que afecta también a las instituciones y a las personas juzgadoras, y también que el maltrato y el buen trato es un continuo, ¿no? Y aquí yo puse este esquemita muy, ¿no?, lo que se entiende por buen trato o por maltrato hacia violencia es un continuo, ¿no? Hay, en un extremo está el buen trato, que es la satisfacción de todos los derechos, crianza positiva, prácticas ¿no?, respetuosas, educación, derecho a la salud, límites claros, disciplina, alimentación, etcétera, derecho a la participación, que niñas y niños puedan expresar su opinión. Y en el otro extremo, pues están aquellas prácticas intolerables como la explotación sexual o económica, ¿no?, la trata, en fin. Pero en el medio tenemos muchísimas circunstancias, ¿no?, muchísimas situaciones que podrían entrar, digamos, en una zona de penumbra, ¿no? Y creo que, pues, en estos extremos, bueno, el buen trato, pues, es realmente, ¿no?, complejo que se dé, pero bueno, muchas personas tratan justamente pues, de dar un buen trato. Por ejemplo, el tema de la participación, pues, podemos decir, es un tema que todavía nos queda muy lejos. Y hay otras, pues, prácticas de crianza generalizadas que podrían entrar en maltrato. Y por eso yo propongo entender el maltrato y la violencia hacia niñas, niños y adolescentes de una manera muchísimo más amplia, ¿no? O sea, para entender el problema en su complejidad y no quedarnos, pues, en el maltrato que puede ser el castigo corporal y degradante, que es muy importante, pero que no es la única práctica de maltrato, ¿no? Y esto también tomado un poco de este análisis que se ha hecho también de la violencia hacia las mujeres y que considera los entornos, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar el maltrato familiar, que es la violencia que ocurre al interior de las familias o de los contextos familiares. Aquí se dan los castigos corporales, humillantes y degradantes, y podemos decir que esta es la negativa a satisfacer los derechos teniendo la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué decimos teniendo la posibilidad de hacerlo? Porque evidentemente si una familia campesina que vive en extrema pobreza no da la alimentación adecuada a sus hijas e hijos, no podemos considerar esto maltrato familiar. Sí entra dentro de otra práctica de maltrato, pero no familiar, porque no hay la posibilidad, ¿no?, de satisfacer estos derechos, ¿no? Hay una limitante externa. En cambio, pues una familia que tiene, o un contexto familiar que tiene todas las posibilidades porque cuenta con los recursos, pero por ejemplo no toma en cuenta la opinión de la niña o niño, entonces está incurriendo en maltrato familiar, ¿no? Entonces es esta negativa a satisfacer los derechos. O el derecho al juego, ¿no? En fin. Bueno, después tenemos el maltrato escolar que se da en el entorno de la educación formal, ¿no? Es muy relevante porque en nuestro contexto cultural las niñas y los niños deben ir a la escuela, ¿no? Esto es una construcción histórica, pero es el ambiente normal, digamos, por la mayoría, pues, está la educación obligatoria. Los niños y niñas están en la escuela.
y pueden ser la violencia que ejercen maestras y maestros en el ámbito escolar, pero también constituye maltrato la permisividad respecto a la violencia entre el alumnado y en general cualquier circunstancia que incluya el pleno ejercicio de los derechos en el ámbito educativo, incluidos aspectos como la formación del personal docente o la infraestructura escolar. Porque hay veces, pues sí, puede ser que las maestras y maestros no maltraten, pero son omisos respecto, por ejemplo, de la violencia que ejercen, ¿no? Tuvimos hace poquito un trágico ejemplo del maltrato escolar y hay que entenderlo como en este contexto, ¿no? También es maltrato escolar, por ejemplo, pues el no tener agua en las escuelas, ¿no? O el no tener suficiente material para desempeñar las labores. El maltrato institucional es aquel que realiza el Estado cuando no garantiza los derechos, ¿no? Por ejemplo, la salud y la educación, pero también cuando no genera las condiciones para que la sociedad incorpore en sus prácticas el buen trato, que es en lo que estamos. O sea, tenemos un maltrato institucional de la sociedad, ¿no? Porque, del Estado, porque no hay la generación de habilidades de crianza para impedir, por ejemplo, el castigo corporal y humillante. El maltrato estructural se produce cuando los sistemas económicos, sociales o políticos producen como consecuencia la violación de derechos de niñas y niños. Puede tratarse de sistemas formales e informales y trascender a los estados. Por ejemplo, podemos citar las condiciones que favorecen el trabajo infantil, la migración de niñas y niños no acompañados o la falta de reconocimiento de la ciudadanía, ¿no? Esto es cuando la estructura no se debe de circunscribir un estado, puede ser estructuralmente, ¿no? Y esto implica condiciones también transfronterizas. El maltrato legal implica el incumplimiento de las obligaciones del Estado respecto a la garantía de los derechos que puede reflejarse, por ejemplo, en la falta de un marco jurídico adecuado o en la ausencia de mecanismos accesibles para la justiciabilidad, ¿no? También tenemos unas condiciones de maltrato legal, como lo vimos. Y la misopedia o maltrato cultural se refiere a la actitud generalizada y socialmente aceptada de discriminación hacia niñas y niños. Estas se expresan en actitudes como la negativa a reconocerles como titulares de derechos, el no considerar los actores sociales y políticos relevantes, ¿no? Que su opinión no importa, ¿no? Que no tienen derecho a emitir, ¿no? A participar, por ejemplo, en las discusiones de política o de política, ¿no? En el ámbito familiar o de política pública, o expresiones denigrantes, por ejemplo, cuando se menosprecia a una persona comparándola con una niña, le dice, ay, eres infantil, pareces niña, pareces niño, esto es misopedia, ¿no? Y es inaceptable y es generalizada, ¿no? Ay, pareces niño chiquito, ¿no? Pareces un bebé, niño berrinchudo, ¿no? Eso se le dice a una persona adulta para insultarla, ¿no? Eso es misopedia. O pareces niña, ¿no? Que también, pues aquí hay un plus. Y entonces vamos a ver el marco, cómo está regulada la violencia familiar, ¿no? Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 5, el 18, el 19 y el 39, y en la Constitución mexicana particularmente el 1 y el 4. En la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tenemos en el artículo 2 el derecho a una vida libre de violencia como principio rector y la corresponsabilidad entre los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, ¿no? Después también tenemos como el derecho a vivir en una familia, en la fracción cuarta del artículo 13, el derecho a una vida libre de violencia y de la integridad corporal en la fracción octava. El capítulo cuarto se destina al derecho del niño a vivir en familia y el artículo 22 establece la obligación de formular políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su familia. El capítulo octavo, título segundo, habla del derecho del acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Y el artículo 103 obliga a quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia, custodia o cualquier otra labor de cuidados de niñas, niños y adolescentes a asegurar un entorno afectivo libre de violencia, proteger en contra de cualquier forma de violencia y abstenerse de cualquier atentado contra la integridad. Pero aquí es muy importante porque vemos cómo aquí en esta ley ya se da el salto de que no habla solamente de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda, sino que lo extiende a cualquier otra labor de cuidados, ¿no? Que tiene que ver con estas modalidades que decíamos que no necesariamente ubican a niñas, niños y adolescentes en contextos de familia tradicional, entendido con un vínculo jurídico.
El Código Civil Federal, y además como pues siempre es un código modelo, se refleja también en las legislaciones locales, pues habla de el respeto y consideración mutua entre ascendientes y descendientes. Establezcan también que quien tiene al menor bajo su patria potestad lo tiene que educar convenientemente, la facultad de corrección y observar conducta que les sirva de ejemplo, y bueno, pues otros artículos que tiene el derecho a la convivencia, los alimentos, la representación en juicio y la limitación de la patria potestad cuando se ejerce violencia, ¿no? Y aquí vemos, pues evidentemente está hablando de la patria potestad, pero es evidente que está excluyendo a cualquier otra modalidad que no tenga un vínculo de cuidados. También el Código Penal Federal, pues aborda el tema de la violencia, habla sobre el interés superior del niño en delitos cometidos contra niños, también las lesiones en el ejercicio de la patria potestad o tutela, la violencia familiar equiparada, que puede aplicarse cuando se da, por ejemplo, en ámbitos institucionales, el abandono de personas, la privación ilegal de libertad de persona menor de edad, el tráfico de menores y el homicidio en razón de parentesco, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos la violencia sexual, familiar equiparada, en realidad todos los demás tipos penales pues tienen que ver con vinculación cuando existe, se vinculan con esta relación de parentesco, ¿no? Y también en este mismo también tenemos en el Código Penal la agravante en razón de la edad y del parentesco, pues en todos los delitos, ¿no? Como una agravante. Y también pues está contemplado en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y asistencia a víctimas de los delitos. Bueno, en 2021 tuvimos una importantísima reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que incorpora el castigo corporal y humillante como pues una prohibición muy importante, ¿no? Como aquí el artículo 47 establece la obligación de las autoridades de tomar medidas para prevenir precisamente el castigo corporal y humillante. Entonces, la fracción octava, pues habla de que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidados de sus madre, padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela y guardia y custodia, así como los encargados del personal de instituciones educativas, religiosas, deportivas, de salud, de asistencia social o de cualquier otro índole, ¿sí? Es decir, aquí ya se abre el abanico, ¿no?, de la prohibición del castigo corporal humillante, reconociendo pues todas estas circunstancias, ¿no? Se toma la definición del castigo corporal y humillante que había dado el Comité de los Derechos del Niño. El castigo corporal es cualquier acto cometido en contra de niñas y niños que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve, y el castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, ¿no? Y cualquier acto que tenga como objeto promover, provocar dolor, amenaza, molesta, humillación cometida en contra de niñas y niños. Y el artículo 105 pues también prohíbe que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, ¿no? También se reformó el Código Civil Federal para incorporar el castigo corporal y humillante, aunque en el caso del Código Civil sí se entiende dentro del contexto de la familia. Bueno, y ahora vamos a pasar al análisis de esta, ¿no?, de la legislación en la materia, específicamente esta reforma de 2021 en materia de castigo corporal y humillante, con los indicadores que habíamos referido, ¿no? Siempre se refiere a niñas, niños y adolescentes, contrastando con otras disposiciones del Código Civil Federal que hablan de menores, ¿no? Esto en primer indicador, que es la utilización de términos.
En segundo lugar, establece claramente el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir orientación y cuidado por la parte de las personas que ejercen algún tipo de poder jurídico o fáctico sobre ellas y ellas, y se mencionan los principales entornos institucionales, ¿no? En donde se produce la violencia. Pero aquí claramente no son destinatarios de obligaciones, niñas y niños, como lo hemos visto, sino que son titulares de derechos y por lo tanto hay una obligación correlativa. También como correlativo a este derecho aparecen diversas obligaciones, ¿no? Como la prohibición del castigo corporal y humillante y los deberes de las autoridades de crear leyes y políticas que garanticen estos derechos, ¿no? La definición también se ajusta a los estándares internacionales, se prohíbe expresamente el castigo corporal y humillante, así como su definición acorde con estándares internacionales, ¿no? También la ley contempla mecanismos para la restitución de derechos, en general, la ley general, pero no hay una herramienta clara, una identificación clara sobre las herramientas específicas para la exigibilidad de la prohibición del castigo corporal y humillante, ¿no? Se contempla en general, ¿no?, todas las instituciones que son garantes de derechos. Tampoco se contemplan mecanismos accesibles a niñas y niñas para la garantía de este derecho específico. La ley contempla la obligación de crear leyes y políticas, tanto federales como locales, para garantizar el derecho a ser educado. Esta reforma tiene un carácter eminentemente jurídico al prohibir una conducta, pero también simbólico, ¿no? Las definiciones con los ejemplos de las conductas más frecuentes aclaran la prohibición, los alcances de la prohibición. Pero aquí es muy importante, o sea, porque entender el castigo corporal y humillante, como lo define la ley general y como se incorporó su definición en el Código Civil, ya estaba prohibido. Es decir, cuando se reconocía el derecho a la integridad física de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, esto es incompatible con el castigo corporal y humillante. Pero era necesario, digamos, este mensaje, ¿no?, con este carácter simbólico, para que cada vez las personas nos vayamos dando cuenta que estas dos conductas en específico no son prácticas de crianza adecuadas, ¿no? Y al poner estos ejemplos del cachete, el pellizco, etcétera, ¿no?, pues entonces se busca desnormalizar estas conductas que son aceptadas socialmente, ¿no? Y el último de los indicadores, pues es que se extiende más allá de la familia la prohibición de la violencia, reconociendo todos los entornos donde se desenvuelven niñas, niños y adolescentes. Lo único es que no queda claro el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes en acogimiento residencial como equivalente al entorno familiar, pero bueno, esto debe interpretarse así, en tanto que las personas cuidadoras de estas instituciones tienen una figura de apego significativa en niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, ¿no? Así debería interpretarse, aunque no quedó expresamente, sobre todo en el Código Civil. Pues muchas gracias, doctora. Le pido, por favor, brindemos un aplauso a la doctora Mónica González Contró por su participación en este Congreso de Derecho Familiar que ha organizado el Poder Judicial del Estado de México. Aprovecho para mandarle un cordial saludo de nuestro presidente, doctor Ricardo Sodi Cuéllar, quien le agradece su participación. También felicitar y reconocer al equipo del consejero Raúl Aarón y a él mismo por la organización de este fabuloso congreso, que seguramente nos dejará nuevas inquietudes, nos hará que nuestra imaginación y creatividad precisamente vuele para que desde el punto de vista jurisdiccional e inclusive desde el punto de vista legislativo y ejecutivo podamos definir estas todavía tareas pendientes por llevar a cabo. Como bien lo señalaba la doctora, se ha normalizado, aún sigue normalizada la violencia a niñas, niños y adolescentes. La sanción efectiva no ha llegado todavía. Y nosotros en el ámbito jurisdiccional somos un elemento importante para que esto se pueda cumplir.
el cambio de mentalidad, el cambio en el entendimiento de este importante transformación en la sociedad que aquí resaltaba sobre antes de la convención como después de la convención, de un derecho familiar minorista y privatista a un derecho familiar convencional y garantista, nos genera precisamente, como lo resalto, esos nuevos retos, nuevas posibilidades para que en sociedad podamos incorporarnos y dar ese respeto y efectividad a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por favor, continuamos. Bien, doctor. Doctora, muchísimas gracias, y antes de que pudiéramos perder esa conexión, queremos hacerle y mostrarle un reconocimiento que el Poder Judicial del Estado de México, a través de, en este caso, el consejero de la Judicatura, Pablo Espinosa Márquez, le está mostrando, y el cual se le va a hacer llegar por los medios pertinentes, así como un obsequio, que es una pieza artesanal del municipio de Tenancingo, aquí en el Estado de México, por su brillante ponencia, por compartirla con este auditorio. El auditorio le brinda un aplauso y le agradecemos su participación en este tercer congreso. Asimismo, también se le entrega un reconocimiento bien merecido a nuestro ponente, a nuestro presentante de nuestro ponente, el consejero Pablo Espinosa Márquez. Es la doctora Erika Domínguez quien hace la entrega del mismo. Y pues hasta aquí termina esta conferencia en su modalidad virtual. Muchas gracias, doctora, un saludo y un agradecimiento enorme. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad ha sido un placer, a pesar de todo esperemos que haya podido llegar a algo, y encantada y de verdad un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y los invitamos a permanecer después de que hemos sudado las manos en los asientos. Queremos pedirles que se mantengan en sus lugares porque en breve daremos inicio con nuestra siguiente ponencia.